Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Estás por ahí, Gualesca? Hola, profe, sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Cuánto esperamos? No sé, usted me dice. Creo que podemos arrancar ya con... Está la mitad, más de la mitad. Bueno, está bien. Ya la profe tiene el acceso para compartir la pantalla y está grabando. Así que estamos listos. Ok. Ok, bueno, bienvenida, profesora Gabriela. Saludos, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer la presentación para que comiences. Ante todo, bueno, gracias por el Bien. apoyo en estos tiempos que vivimos, que son necesarios para mantener la universidad adelante. Bueno, muchachos, hoy nos acompaña la profesora Gabriela López, que es licenciada en psicología de nuestra mención. También tiene maestría en sexología, especialista en terapia familiar y de pareja, y está cursando el doctorado en psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. También trabajó durante 5 años en el Hospital Cardiológico Infantil y actualmente se desempeña en el ejercicio privado en el Centro Clínico Adventista y también bajo la modalidad online. También ha ejercido la docencia en el área de la psicología en el Colegio Ricardo Greenwich, no sé cómo se pronuncia, también en la UCB como profesora invitada. Y bueno, es para nosotros un placer, profe, que esté aquí compartiendo los conocimientos que serán de gran ayuda para todos los estudiantes. Entonces, queda de usted la clase y reitero el agradecimiento. Muchas gracias, profe. Un gusto verlo así sea por esta modalidad. Igual un saludo para todos mis futuros colegas. Oye, yo extraño muchísimo la UCB, de verdad. Fue mi casita de estudio. Y cada vez que me invitan para allá, yo voy emocionadísima. Así que para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. El tema que vamos a tratar es específicamente en relación a la preparación psicológica en ambientes hospitalarios y quirúrgicos. En particular, he trabajado en este tema principalmente en el área pediátrica, ¿sí? Así que la mayoría de los casos que podré referirles van a ser pediátricos. Sin embargo, los principios de acción se van a mantener para cualquier edad, ¿ok? Los objetivos, por así decirlo. Adaptado a las necesidades, a las particularidades, a las edades de cada grupo con el cual trabajemos. Antes de comenzar, me gustaría
hacer saber que esta va a ser una clase interactiva. Así que vamos a estar pendientes si quieren activar sus micrófonos y participar, o si lo quieren hacer por texto también es válido. ¿Okay? Yo los voy a estar leyendo por acá, por el chat. Bien. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de leer sobre este tema? Va a ser mi primera pregunta del día. Nadie. Escucho grillitos. Bueno, vamos entonces a hacer una pregunta más sencilla para comenzar. ¿A quién le gusta ir a un hospital? Yo creo que esta es un poquito más fácil de responder. ¿Quién va alegre y contento a un hospital? Dice, depende del para qué va. Y Valesca dice, de hecho, a nadie es la respuesta típica que nosotros podemos escuchar cuando hacemos esta pregunta. Dicen, no soy muy fan de los hospitales. De hecho, es la respuesta más frecuente que escuchamos cuando se hace esta pregunta. Pero afortunadamente hay gente que sí le gusta ir a un hospital. Y no me voy a adelantar a explicarles por qué, ¿no? Simplemente voy a dejar que a partir de la presentación ustedes vayan respondiendo este particular. Ahora, ¿por qué a nadie, según los reportes que ustedes me dan, o por qué depende de a qué vayamos el hecho de que nos guste o no nos guste ir a un hospital? Como todos sabemos, todo lo que somos como seres humanos es producto de nuestro aprendizaje. Y muchas veces se asocian los hospitales con alguna experiencia traumática. Por eso es que para muchos no es algo agradable o no es algo que se catalogue como deseoso, algo que le guste. Sin embargo, mi experiencia en el área hospitalaria ha sido diferente. A mí me encanta ir a un hospital. De hecho, lamento que este periodo de tiempo en el cual pude trabajar allí fue tan solo 5 años, como lo refirió el profesor. Considero que es una de las áreas más bonitas en las cuales se puede trabajar. Pero el psicólogo en el ambiente hospitalario propiamente dicho tiene un rol muy difuso o muy al margen de la situación. De hecho, algunas de las falsas funciones que se permiten colar, por así decirlo, en el psicólogo es el anunciador de desgracias, ¿sí? O sea, el que dice las malas noticias, el que dice que algo está mal, el que dice que hay algún hecho desagradable, el que anuncia una muerte. Para aclarar esta falsa función, de hecho no es el psicólogo malos, las malas noticias. Acompaña al especialista que le compete, en este caso el médico, ¿sí? Quien va a dar esa mala noticia. También es catalogado o llamado como el último de los mohicanos. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, pero es el típico paciente que pasa por todas las especialidades habidas y por haber, o los pacientes llamados conflictivos, al que ven muchos especialistas
y no les gustan porque no son, entre comillas, lo que se llama desde la medicina paciente, entonces concluyen que es algo que le compete al psicólogo, porque será algún problema emocional o psíquico. ¿Sí? Esto también pasa mucho, como que en el último eslabón del ambiente hospitalario, mira, por allá en la esquinita, en la oficina de allá abajo, al lado de donde están los desechos, ahí ve el psicólogo, vaya para allá para que lo vea. O también lo llaman el apagafuego, el bombero de los hospitales. Es decir, se presenta una situación conflictiva en algún área en particular, hay un paciente que no quiere colaborar, hay un paciente que se puso ansioso, ocurre un fallecimiento, hay un paciente protestó y vayan a llamar al psicólogo y todo el mundo se desaparece, ¿sí? Pero en realidad estas no son las funciones del psicólogo. Yo sé que el objetivo de este seminario particularmente no tiene que ver con la acción directa del psicólogo hospitalario, pero para poder entrar en la preparación psicológica es necesario diferenciar, hacer énfasis en lo que nosotros hacemos en el ambiente hospitalario. Como les decía, una de las experiencias más bonitas de mi vida ha sido trabajar en el hospital cardiológico. Estos tres elementos que yo les mencioné, particularmente los vi cuando llegué a ejercer mi labor. Es decir, ocurría un fallecimiento y llamen al psicólogo para que con los debido a eso no había no se ha hecho ninguna intervención. O, por ejemplo, los ingresos. Nosotros en el área de psicología prácticamente veíamos a los ingresos ya cuando estaban en hospitalización, ya llevaban 3 días o qué sé yo. Entonces, se acabó algunos protocolos de acción para generar la presencia del psicólogo en todas las áreas del hospital. Es decir, que hubiese una consecución de la intervención psicológica, desde el ingreso hasta el egreso. Una de las cosas que más de estos protocolos que más me gustó fue particularmente en la unidad de cuidados intensivos, que se generó una especie de reunión diaria, interdisciplinaria, con los cirujanos, con los intensivistas y con el psicólogo para informar a los papás acerca de la condición particular del niño o de la niña o del adolescente en la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Así la muerte, el fallecimiento no llegaba por sorpresa. Si había algo que hacer para disminuir el impacto de la mala noticia, se iba haciendo con anticipación en conjunto con los otros especialistas, al igual que en hospitalización cuando esto era necesario. Como ustedes ven acá en la imagen, esto forma parte de uno de los ejercicios de preparación psicológica. Esto era el llamado quirofanito y se llevaba a cabo a través de la técnica del modelado. Es decir, el paciente que iba a una intervención ejecutaba el rol que él deseaba. En este caso ella era la doctora y ella se iba a encargar, en palabras bastante sencillas, de sanar el corazón de esta paciente, que en este momento era yo. Particularmente, y esto es una de las cosas que es bonito, por lo menos en el área pediátrica, se llevan muchas acciones a través del juego, ¿sí? A través de dibujos, cuentos. Mientras más sencilla sea la acción, más favorecedor va a ser para la preparación psicológica en el caso de los niños. María Fernanda compartió su respuesta. A menos que sea para una buena noticia, el nacimiento de un bebé, por ejemplo. Los hospitales implican o están asociados con enfermedades. También se reciben buenas noticias en los hospitales, así como dice María Fernanda.
Entonces, las principales tareas de un psicólogo hospitalario están desde la determinación, el seguimiento de las condiciones, ya sea intelectuales, conducta de personalidad, intereses, aptitudes, habilidades específicas del paciente y su familia, su acompañante, a fin de que el equipo de salud conozca sus potencialidades y limitaciones. Esto aunado a la colaboración con todos los miembros, y fíjense que lo subrayo para hacer énfasis, del equipo de salud. El psicólogo no es alguien que se mantiene al margen. El psicólogo es una persona activa que forma parte del equipo, ¿sí? Y que define cómo podrían aportar para un mejor trabajo psicológico con el paciente. Por esto, porque no es exclusiva la preparación psicológica del psicólogo. Y ustedes van a decir, ¿qué? Pues, pero el intrusismo y todo lo demás, yo respeto el área de la profesión. Evidentemente, todos tenemos que marcar un límite. Pero la preparación mínima, decirlo, para garantizar un buen desempeño, un manejo emocional, una buena evolución, puede hacerlo incluso un médico o una enfermera. Uno de los objetivos en el hospital era que todos los especialistas manejaran los propios mínimos de los aspectos emocionales de la hospitalización para que supieran actuar de forma adecuada y no cometer algunos errores que los voy a presentar a continuación. La atención psicológica a los pacientes, evidentemente, si es algo exclusivo del psicólogo, el contacto con el paciente y la familia del paciente, esclareciendo sobre sus condiciones, realizar investigaciones psicológicas. De hecho, desde la preparación psicológica hay mucha información. Yo les voy a compartir con sus profesores al correo algunas literaturas, pero tan solo con búsqueda en internet podrán encontrar muchísimas guías de acción, protocolos de acción en cuanto a la preparación psicológica. Lo que ha de estas investigaciones, y creo que es lo más importante, es que un paciente que tiene una preparación psicológica previa a una hospitalización o a una intervención quirúrgica tiene mejor disposición, mejor evolución, tiene mayor conocimiento de lo que tiene que hacer antes, durante y después, lo que permite que sea más colaborador, es decir, lo que esperan entre el uso de la palabra paciente. Entrenamiento de la grabación comenzó otra vez. Continuamos entonces. Se dice que desde la intervención hospitalaria en psicología debe verse a través de diversas tríadas, ¿sí? Desde una visión clínica del paciente, una visión social, porque no es solamente el que está en una situación de hospitalización, sino todo su contexto familiar y social, y una visión institucional respecto a los objetivos que se plantee tal institución. De igual manera, involucra al paciente, a la familia y al equipo de salud, y no solamente busca la intervención, sino una prevención y un diagnóstico psicológico adecuado y oportuno. Esto nos da un contexto de lo que es la preparación psicológica. Ahora, entrando como tal al tema que nos compete. ¿Alguno de ustedes ha estado hospitalizado? ¿Cómo recuerda esa experiencia? ¿Qué sensaciones, qué imágenes, qué pensamientos se les viene a la mente cuando hablamos de hospitalización? Mientras van escribiendo, yo les voy a comentar una. Yo tuve una hospitalización, bueno, no fue una hospitalización, fue una intervención mínima. Cuando tenía como 3 años, más o menos.
me caí, me tuvieron que agarrar puntos. Y esas imágenes, a pesar de que estaban muy chiquitas, esas imágenes yo las guardo en mi mente. De hecho, recuerdo las lámparas, los médicos con tapaboca y mucho de los que después llegué a ver en el hospital, ¿no? Pero particularmente yo no tengo esos recuerdos de forma traumática, porque después, por lo que me comentan mis papás, pues tuve un buen acompañamiento de los médicos que hicieron la intervención. Entonces, por ese lado no tengo una... Catherine dice que nunca ha estado hospitalizada como tal, que ha tenido operaciones ambulatorias, pero ningún recuerdo aversivo, todo lo contrario. Me encanta este comentario que está haciendo Catherine, porque esto suma precisamente a la primera pregunta que hice. Valesca, tengo una pregunta. Tenemos 10 minutos más de presentación. ¿Cómo hacemos acá? Nos detenemos y seguimos después. O sea, reactivamos la sesión. Exacto, en lo que se acabe estos 9 minutos y algo que quedan, activamos exactamente el mismo link y volvemos a comenzar. ¿Alguno otro tiene una experiencia diferente? Génesis comenta, estuvo hospitalizada 15 días cuando era niña por una abeja que me picó el brazo, se infectó y se formó una celulitis que tuvo que ser tratada con hospitalización. Ok, voy a hacer énfasis en estos elementos que siguen a continuación. Recuerdo el malestar, la incertidumbre, porque siempre estuvo la posibilidad del drenaje mediante una cirugía y recuerdo la ansiedad que me generaba las vías y el malestar por el tratamiento. ¿Qué edad tenías específicamente, Génesis? Catherine dice que su hermanita sí la hospitalizaron, que fue tensa e intensa porque no sabíamos qué pasaría. Muy bien. $11 años. Ustedes están señalando acá algunas de las cosas que pasan en la hospitalización y el por qué esa primera pregunta fue negativa. A nadie le gustaría ir a un hospital. ¿Por qué? Porque está asociado a situaciones aversivas, está asociado a dolor, está asociado a procedimientos invasivos y sobre todo a la incertidumbre. La incertidumbre evidentemente genera ansiedad. ¿Por qué razón? Porque solemos tener una anticipación catastrófica, una anticipación predominantemente negativa de la situación o de lo que va a venir. Por eso es importante lo que nosotros como psicólogos hacemos, que es la preparación psicológica. Si nosotros hacemos un recorrido de los pasos que se siguen cuando se llega a un hospital, uno ve que primero hay muchísima inquietud, hay malestar, hay un dolor, hay una situación que genera preocupación. Se suspenden las actividades, las obligaciones. La persona principalmente se hace una serie de preguntas sobre lo que está ocurriendo. Pero, como les he hecho énfasis desde que comenzamos, el paciente anhelado de los médicos es aquel paciente que no habla, que no pregunta, que dice que sí y que colabora a todo lo que pide el médico, pero en realidad ese no es el mejor paciente. El mejor paciente es aquel que expresa sus necesidades, que pregunta, que sabe en qué consiste el tratamiento y todo eso lo hace el psicólogo a través de la acción de la preparación psicológica. Aunado a esto, la habitación, la ropa, el encuentro con compañeros de cuarto, la pérdida de la privacidad, los exámenes molestos, ponerse en manos de personas desconocidas, el ambiente intimidante que implica estar en un hospital.
todo lo que ocurre allí es novedoso cuando no se ha tenido una experiencia previa. Y si se ha tenido una experiencia previa, entonces esos recuerdos que pueden ser traumáticos marcan también la pauta. Se espera, como dije, que el paciente sea dócil, cooperativo, que no demande atención excesiva, que colabore a todo lo que se le pide, que no manifieste ninguna expresión emocional prácticamente y está físicamente confinado, lo cual dificulta la adaptación en el ambiente hospitalario. Citando acá a un autor que me gusta mucho su forma de expresar esta llegada al hospital, él dice: el paciente llega a una organización que lo intimida y lo irrita, aun cuando también lo cobije y lo atienda. Al despojarse de su ropa, se despoja también del disfraz que ha elegido para su papel en la sociedad, de lo suyo, de su identidad en el mundo. El paciente además se ve sujeto a un horario y actividades que no ha elegido, particularmente en la identidad. Y creo que una de las acciones principales del psicólogo es mantener la identidad del paciente, colaborar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque prácticamente se va perdiendo. Nosotros no podemos ser partícipes de eso. Por ejemplo, es típico del ambiente hospitalario que se refieren a los pacientes con diagnóstico o con el número de cuarto, con el número de cama, cosa que evidentemente no colabora en este aspecto, ¿no? Se tiende a cosificar al paciente. Entonces ya no es, por ejemplo, como nuestra anfitriona, Valesca Vallenillas, sino que es el paciente de la cama 4, diagnóstico de cardiopatía congénita CIA, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, hay algunos estresores que, aunado a este ingreso del hospital bajo las condiciones que ya les comenté, pueden también complicar la estadía de la persona. ¿Cuáles son estos estresores? Se resumen principalmente en 4. Los propios de la enfermedad, que implican malestar, debilidad, dificultad para comprender, para transmitir información, dolor, sufrimiento, limitaciones físicas, ya sean transitorias o permanentes, y miedo a la muerte, porque seamos sinceros, sea cual sea el motivo por el cual se ingresó a un hospital, siempre va a estar presente el temor a la muerte. De hecho, es algo adaptativo como seres humanos, porque así sea una cirugía mínima, está como riesgo la muerte. En todo aspecto del ambiente hospitalario hay un riesgo de muerte. Los procedimientos médicos como tal, que generan malestar, dolor, muchas veces no se le explica a los pacientes, ¿ok? Lo que se le va a hacer. Los estresores que tienen que ver con la estructura y la organización hospitalaria, por ejemplo, el régimen de visitas, de acompañantes, la distribución de los pacientes de acuerdo a las edades, a los sexos, la estética de las habitaciones, que para nada es algo atractivo, la rotación del personal, que impide también que se vincule, se genere un apego con el cuidador, ya sea el enfermero, el médico, etc. Y conociendo la situación particular de Venezuela, esto también se incrementa con todo el contexto de deprivación, de necesidad en el cual puede existir. Y el cuarto aspecto, las relaciones personales, ya que la mayoría del tiempo hay una ausencia de información sobre la hospitalización o sobre los procedimientos que se llevan a cabo.